Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. No tengo música. Se escucha. Amén. Y lo vamos a leer en el nombre poderoso de Jesús. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. Amén. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no le hará, ¿qué cosa? No le va a hacer daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. En estos últimos cuatro predicaciones hemos estado hablando sobre Marcos capítulo 16, que son las señales de un discípulo. Amén. Muchos enseñan que solamente el privilegio es para algunos manifestar el poder de Dios en la vida. Amén. 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 Pero tenemos que entender algo, que Dios puso en nosotros señales, pero también puso dones. Amén. Amén. Los dones el Espíritu Santo los reparte como Él quiere. Amén. En cambio, una señal es una evidencia de que el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Entonces, cuando Jesús le está hablando a los discípulos y le dice, y lo envían en la gran comisión, le dice: estas señales, di señales. Señales. O sea, en nuestra vida de cristiano hay señales. Amén. Hay una evidencia que somos hijos de Dios. Amén. La Biblia dice que por los frutos los conoceréis. Amén. Pero la señal es una evidencia. La señal es un fruto de que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, lo que dice la Escritura, amén. Entonces dice: y estas señales seguirán en mi nombre. Los que creen en mi nombre serán fuera demonios, ¿cierto? O sea, una de las señales, ¿cuál es? Es expulsar demonios. Amén. Tenemos que entender que lo que nosotros vemos en lo natural se creó de lo sobrenatural, de lo invisible. Amén. De lo que, por eso cuando nosotros venimos al templo, venimos a la iglesia, ¿cuál es nuestra meta? Es conectarnos con el Señor. Es conectarnos con su Espíritu. ¿Para qué? Para poder ver aquello invisible. Por eso dice la Escritura: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subió a corazón de hombre. Eso Dios ha preparado. ¿Para qué? Para sus hijos. Amén. O sea, hay cosas que nosotros naturalmente no hemos visto, que naturalmente no hemos oído, que naturalmente no hemos, ¿qué cosa? No ha subido a nuestro corazón. Pero esas cosas que quiere Dios manifestarlas sobre nuestra vida. Amén. Entonces, una señal es echar fuera demonios, otra señal es hablar en nuevas lenguas. Amén. ¿Cuándo viene esa señal? Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo. Amén. Ayer hablaba sobre el bautismo en agua. Amén. Pero cuando Dios Jesús le dijo a Nicodemo, le dice que nadie puede entrar en el reino si no es bautizado, no nace de nuevo. ¿Y en qué consiste nacer de nuevo? Ser bautizado en agua y en espíritu. Amén. Amén. O sea, un nivel son las aguas, los sumergimos, cumplimos un propósito y una determinación ante el Señor de servirle, de dejar nuestro viejo hombre. Amén. Pero viene otra etapa donde viene el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Donde Dios comienza ¿qué? A limpiar nuestra alma, a limpiar nuestro espíritu. ¿Con qué? Con su presencia. Cuando nosotros le buscamos al Señor, ¿qué acontece? Dios va empezando a purificarnos. Por eso la Biblia dice que Dios es fuego purificador. Amén. Amén. Dios nos va purificando. Amén. Entonces, y una evidencia de que hemos sido bautizados en el Espíritu es hablar en nuevas lenguas. Amén. Muchos ¿En qué se diferencia el don de lengua a hablar nueva lengua? Es que el hablar nueva lengua nosotros hablamos lenguaje angelical.
Amén. Que nosotros no entendemos lo que hablamos muchas veces si no tenemos el don de la interpretación de lengua. Amén. Pero el don de lengua, cuando uno tiene el don de lengua, pasa algo sobrenatural. Tú aprendes un lenguaje no solamente angélico, sino terreno, sobrenaturalmente. Un ejemplo, tú necesitas hablarle a una persona y viajas a Japón y necesitas hablarle del evangelio a esa persona. Si tiene el don de lengua, Dios lo activa y comienza a hablar japonés sobrenaturalmente. Amén. Amén. Porque eso es una evidencia del don de lengua. Amén. La otra señal que estuvimos viendo el jueves pasado fue que sobre los enfermos pondremos nuestras manos y ¿qué sería? Sanado. Amén. Pero ¿qué pasa cuando si tú no tienes el don de sanidad y hay una persona que tiene una necesidad? ¿Tú puedes orar por ella por sanidad o tienes que ir a buscar a alguien? No, Dios nos habilita ¿para qué? Para orar y esta persona sea sanada. Amén. ¿Por qué? Porque no solamente es un don. El don multiplica la habilidad de una señal, un ejemplo. Amén. Entonces, nosotros oramos y por nuestra fe dice la palabra que la fe del justo, por la fe del justo puede mucho. ¿Y qué pasa? Y es respondida y esta persona es sanada. Y es una señal y evidencia que somos hijos de Dios. Amén. Pero otra señal, que lo quise dejar, bueno, lo iba a pasar, pero Dios me dijo que no, Dios puso en mi corazón hablar de esto, es: tomarán en la mano serpientes y si bebieren cosas mortíferas no le hará daño. Amén. Cuando hablamos de tomar en mano serpiente y beber cosas mortíferas no nos hará daño, esa era la forma como cuando alguien quería matar a otra persona. Entonces, ¿qué hacía? En la habitación le mandaban una serpiente, un escorpión, o le daban algo para beber con veneno. ¿Para qué? Para poder matar a esas personas. Amén. Amén. Entonces yo le estaba preguntando al Señor, ¿qué significa eso? Y Dios me dijo, eso es cobertura. Otra señal, amado, de los discípulos de Dios, es la cobertura. Amén. Entonces yo hoy día quiero hablar sobre la cobertura espiritual. Amén. Ahí podemos ver el ángel ahí, cubriendo a quién, a Daniel, ¿cierto? Y los leones. Amén. ¿Por qué? Porque Daniel estaba bajo cobertura espiritual. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos en cobertura no significa que nada nos va a acontecer, sino significa que Dios, a pesar del problema, a pesar de las dificultades, Dios nos va a guardar. Amén. La palabra cobertura se denomina cobertura a todo lo que va por encima de algo. A primera instancia, una cobertura es colocada primeramente con el fin de proteger. Amén. Amén. ¿Qué hace la cobertura? Primero, protege, ¿cierto? Pero también dice o cumplir una cierta función. Amén. Entonces, cumplir una cierta función, la cual estará magnificada dentro de cierto resguardo. O sea, ¿qué significa? Que la cobertura cumple dos cosas. La cobertura cumple con el resguardar, con el cuidar, pero también con el empoderar. Amén. Amén. Con el capacitar. Amén. Entonces nosotros cuando vemos en Efesios 4:11 los 5 ministerios, está diciendo que los 5 ministerios fue dado ¿para qué? Para dar cobertura, pero también para capacitar. Amén. Entonces una de las señales, amado, de un hijo, un verdadero hijo de Dios, es que está bajo cobertura. Salmo 91, capítulo 91, versículo 1 dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de ¿quién? Del Omnipotente. Amén. Entonces, si nosotros habitamos bajo el abrigo de ¿quién? Del Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? El Señor. Amén. El Elión. Amén. El Dios. La luz inaccesible. Amén. Si nosotros estamos cada día cubriéndonos, amén, ¿qué pasa? Vamos a morar bajo la sombra del Omnipotente. Pero la versión, traducción lenguaje actual dice: vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo y pasemos bajo la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Amén. O sea, que cuando nosotros estamos en la presencia y somos gente, somos discípulos que estamos en la presencia de Jesús y vamos y estamos bajo la cobertura, vamos a gozar de una
protección. Ni protección. Protección. Amén. Pero protección no de cualquier persona, no de un guardaespaldas, la protección del Dios Todopoderoso. Amén. Hay otra versión que dice, el Señor te cubrirá con su pluma y vivirás seguro. Y debajo su alas es su verdad es un escudo protector. Amén. O sea, cuando la Biblia habla de que la palabra es la espada del Espíritu, también la Biblia nos menciona que esa espada también es un escudo. Amén. Amén. En el cual, a pesar de los problemas o a pesar de los ataques espirituales o de los ataques del enemigo que vivamos, nosotros podemos usar la palabra ¿para qué? Para protegernos. Amén. Del ataque enemigo. Entonces, tenemos que entender que debemos estar bajo cobertura. El Salmo 91, 4, perdón, ahí decía, con sus plumas te cubrirá. Sí. Dice, su verdad es un escudo protector. Amén. O sea, la palabra, ¿qué es lo que es? Un escudo protector. Amén. Tenemos que entender cómo opera. ¿Qué cosa? La protección de Dios, la protección del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque muchas veces para creer tenemos que entender. Amén. Pero otros han tenido que creer ¿para qué? Para poder entender y entregar esta revelación. Amén. Amén. En Salmos 34, versículo 7, dice lo siguiente. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea, que si yo soy una persona, un discípulo de Jesús, amén, yo soy un hombre que recibió a Jesús en el corazón y estoy creciendo en el temor de Jehová, amén, porque esto no es algo mágico, esto es algo progresivo. Dice la palabra que los leprosos en el camino que fueron limpiados. O sea, esto es una cosa de tiempo. Amén. Dios no nos habla en nuestro presente. Dios nos habla en nuestro futuro. Amén. Que para Él no es futuro, Él ya lo vio. Amén. Él nos dice que somos más que vencedores. ¿Por qué? Amén. Porque Él conoce el potencial que está en nosotros. Cada uno tenemos un potencial. Y Dios nos habla conforme al potencial que Él nos ha dado. Amén. Entonces tenemos que entender que cuando estamos en el camino del Señor, hay un ángel. Amén. Que acampa alrededor de quienes le temen. Pero no solamente acampa, sino los defiende. Mira a tu alrededor. A tu alrededor, en el mundo espiritual, hay un ángel que te cubre. Amén. Hay un ángel que te guarda. Amén. Que tú no lo ves porque uno está en una dimensión y segundo, que se desplaza a una velocidad parecida a la velocidad de la luz. Entonces tú no vas a poder ver, tampoco como uno no ve como la luz alumbra, uno ve que prende y pum, llega al lugar inmediatamente. Así también el ángel de Jehová va acampando alrededor, haciendo ¿qué cosa? Cobertura. Mira lo que dice Job capítulo 1, versículo 8 al 10, dice: y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Amén. O sea, el diablo, Satanás, sabe que cuando nosotros tenemos el temor de Dios y vivimos en la presencia, no es de balde, no es una tontera, amado. No es algo que como un cuento de hadas. No, es algo real. Cuando nosotros tenemos el temor de Dios y buscamos la presencia de Dios, ¿qué pasa? Hay un mundo espiritual que se mueve. Cada acción, cada gesto, amén, cada palabra, movemos el mundo espiritual. Amén. Amén. Y tenemos que entender que cada cosa, aún nuestro pensamiento, afecta al mundo espiritual. Amén. Entonces, cuando Satanás se le presenta a Dios y Dios le pregunta de dónde viene, le dice de rodear la tierra. ¿Por qué? Porque Él cubre la tierra. Es el príncipe de este mundo. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el diablo, Satanás, le da cobertura ¿a qué? A la tierra, al mundo. Amén. Pero le dice,
¿has considerado a mi siervo Job? Y Satanás le responde a Jehová y le dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Pregúntale a tu hermano, ¿tú le temes a Dios de balde? O sea, si nosotros le tememos a Dios, ¿es por qué? Porque entendemos el poder que Dios tiene. Amén. Amén. Entendemos que nuestra fe puede mover montañas. Amén. Que nuestra fe abre puertas. Amén. ¿Por qué? Porque a través de la fe nosotros agradamos a Dios. Si yo no tengo fe, no agrado a Dios y no le temo. Pero si yo entiendo, amado, que la fe agrada a Dios, ¿qué voy a hacer yo? Voy a procurar tener fe. ¿Para qué? Para agradar al Señor. Amén. Entonces le está diciendo, no le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene y al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Amén. Entonces, ¿cómo opera? A través del temor de Dios. O sea, yo temo a Dios, no significa que somos ángeles, que tenemos aureoles y toda la cosa, no. Nosotros tememos a Dios, estamos cada día pidiéndole al Señor que nos limpie de nuestros pecados, que perfeccione nuestros errores, que saque nuestros errores. Amén. ¿Para qué? Para poder agradarle a Él. ¿Y qué pasa? En nosotros hay cobertura. Pero lo que está diciendo, Satanás le está diciendo, ¿acaso tú no has cubierto primeramente a Él, segundo a su casa, y luego a todo lo que tiene? Imagínate cómo va la cobertura, empieza a través de uno. Amén. ¿Qué pasa? Esa cobertura se transfiere ¿a dónde? A la casa. Y luego, ¿a dónde se transfiere? A los bienes que poseemos. Amén. Y cuando Dios cubre nuestros bienes, ¿sabe lo que pasa? Dios los bendice y todas las cosas que hagamos es prosperado. Amén. Es multiplicado. Amén. Entonces la cobertura es una señal poderosa, amado, que puede traer, según la etapa o el nivel que tengamos, prosperidad en nuestra vida. Amén. Amén. La palabra cercar viene del hebreo sub, que significa entretejer, encerrar para formación o protección, o restringir, cercar, rodear, proteger. O sea, ¿qué está diciendo? Que cuando nosotros tememos a Dios, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace este ángel? Entreteje una cerca espiritual. Amén. ¿Para qué? Para darnos cobertura, para poder protegernos, pero también para poder formarnos. Amén. ¿Aló? Y dice, pero también restringir. ¿Qué va a restringir? El ataque del enemigo. Amén. Amén. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 al 9 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Cuando dice ser sobrio, no está diciendo, amado, no está diciendo que no te tomes un copete. No. Está diciendo que nosotros analicemos, que nosotros pensemos la situación que estamos viviendo. Amén. Entonces dice, ¿y velad en qué? Velad en oración. Tener la necesidad de orar al Señor. Amén. Entonces, ¿qué va diciendo? Dice, sabiendo que el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, ¿cierto? Al cual resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, lo que estamos sufriendo, lo que está aconteciendo en nuestra vida, hay muchos más hermanos en Cristo que lo están viviendo. No eres el único que está padeciendo la enfermedad. No eres el único que está padeciendo a lo mejor una crisis económica. No eres el único que está padeciendo a lo mejor una crisis en tu hogar. Hay muchos más. Amén. Pero la cosa es esto, ¿qué va a destruir esto? El resistir. Amén.
el resistir tiene que ver con dos cosas: proteger, pero también atacar. Amén. Amén. Pero dice que el diablo anda, ¿dónde? Como león, pero ¿dónde? Alrededor. ¿Por qué? O sea que cuando Dios le dice a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? El diablo ya lo había considerado. Por eso le dice, ¿acaso tú no lo has cubierto? ¿Por qué? Porque Job estaba adorando a Dios, o Job estaba trabajando, haciendo cualquier cosa, y el diablo ya lo había considerado y lo había cercado. ¿Para qué? Para ver si había una brecha, una puerta abierta. ¿Para qué? Para atacarnos. Cuando vivimos crisis, amados, cuando vivimos problemas o ataques fuertemente en nuestra vida, es porque nosotros le hemos abierto una brecha al enemigo. ¿Para qué? Para que él pueda entrar y atacar nuestra vida. Amén. Pero el ángel, ¿cuál es la labor del ángel? Es cercar. Amén. ¿Cuál es la labor del diablo? Es rodear esta cerca para ver si hay una brecha o una abertura. Amén. ¿Han visto las películas de esto de la Edad Media? ¿Qué hacían? Cuando atacaban un castillo, trataban de hacer una brecha en el muro, atacaban un punto, investigaban cuál era el punto más débil y lo atacaban ¿hasta qué? Hasta romper ese muro y armar una brecha, un hueco. Amén. Amén. ¿Van entendiendo? Pero dice que en Ezequiel capítulo 22, versículo 30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese ¿qué cosa? Vallado, y que se pusiesen ¿qué? En la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no la hiere. Amén. Entonces, ¿Dios qué hace? Hay un hijo de Dios que está bajo cobertura, pero hay una puerta abierta. Abrió una brecha el diablo. Amén. Y el diablo, como estaba rondeando su vida, vio esa brecha. Amén. Entonces el diablo establece un decreto. ¿Para qué? Para poder destruir a ese hijo de Dios. Amén. ¿Van entendiendo? Amén. Entonces, ¿qué pasa? Dios inmediatamente, cuando pasa algo, Dios busca un hombre. ¿Aló? Y dice, busca un hombre ¿para qué? Y para ser vallado y para que se ponga ¿qué? En la brecha. Porque cuando la labor del ángel se abre, se destruye. ¿Por qué? Por una brecha que abrió una persona. Dios envía un hombre ¿para qué? Para que ponga cobertura sobre esa brecha y el enemigo no pueda tocar tu vida. ¿Van entendiendo? Sí. Están aplaudiendo los cielos. Amén. Entonces, ¿qué dice? La palabra vallado es un cerco que se levanta y se forma de tierra apisonada, de bardas, estacas, etcétera, para defender un sitio e impedir la entrada en él, en este caso de un enemigo. Entonces, cuando en un hijo de Dios se abre una brecha, ¿qué Dios hace? Busca un hombre. ¿Para qué? Amén. Para que le dé cobertura. Por eso, una de las cosas, de las señales de los hijos de Dios, son el que tienen tan bajo cobertura. Amén. Entonces muchos dicen, no, yo no obedezco, solamente obedezco a Dios y no al hombre. ¿Pero qué pasa? Está bien. Teme a Dios, el ángel de Jehová campa. Pero ¿qué pasa cuando se abre esa brecha? Y no hay nadie que cubra esa brecha. No hay nadie que levante vallado. ¿Para qué? Para que el enemigo no entre. ¿Qué pasa con esa persona? Cae, se destruye. Y esa es la importancia de la cobertura ministerial. Porque muchas veces nosotros orgullosamente decimos, no, yo no necesito al pastor, yo no necesito al profeta, no necesito al apóstol. Pero ¿qué pasa cuando se abre esa brecha? Comenzamos a vivir los ataques del enemigo. 1, 2, 3, 4. Y no para. ¿Por qué? Porque al final el ataque del enemigo es como un tren.
Comienza pequeño, pero luego sigue batallando, sigue entrando. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer el diablo es apartar. Por eso lo primero que hace es apartarte ¿de qué? De la cobertura. Amén. Por eso cuando habla sobre que el pastor va donde la oveja descarriada, ¿por qué? Porque el diablo antes de atacar, ¿qué hace? Lo deja solo, lo aparta. ¿Para qué? Primeramente, para que se abra una brecha. ¿Y cuál es esa brecha? La soledad, la amargura, la rebelión. Y luego, como no tiene cobertura, el diablo lo ataca. Y puede llegar a destruir la vida. Amén. Amén. Por eso Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y él Huirá de vosotros. huirá de vosotros. Amén. Pero en esa resistencia tenemos que estar bajo cobertura. En esa resistencia, en ese ataque espiritual, no tenemos que apartarnos de la cobertura de Dios. Amén. Y de la cobertura del ministro que Dios ha puesto sobre ti. ¿Por qué? Porque siempre el diablo. ¿Cuántos han visto Animal Planet o un reportaje de un león cuando va a cazar a una presa? ¿Dónde va? ¿Dónde está el grupo? ¿Dónde están todos unidos? ¿Qué busca? ¿Al más débil? Y el que está solo. Entonces siempre el diablo, ¿qué quiere hacer? Dejarlo solo a la persona. Que no acuda a la cobertura, que se aparte de la cobertura. ¿Para qué? Para que nadie pueda ser vallado y esa brecha cada vez sea más grande, más grande, más grande, y nadie pueda administrar en la vida de esa persona. Y finalmente termina destruyéndose. ¿Amén? ¿Me van entendiendo? Entonces tenemos que ver y analizar algo. Que hay tipos de cobertura en la Biblia. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. O sea, ¿qué entendemos acá? Que Dios no trabaja en un desorden, Dios trabaja en una cobertura. Amén. Amén. Entonces, tenemos primeramente a Dios, luego a quién? A Cristo, ¿cierto? Pero luego a quién tenemos? Al hombre. Amén. Al sacerdote del hogar. Amén. Viéndolo en el ámbito familiar. Y luego, ¿quién? La mujer. O sea, que los varones, amados, hay una responsabilidad de ser el primero que tiene que orar. El primero que tiene que ayunar. Amén. El primero que tiene que interceder. El primero que tiene que estar haciendo la obra de Dios. ¿Por qué? Porque cumplimos el rol de sacerdote. No podemos dejar, amados, como hombres. ¿Por qué? Porque cuando el hombre no toma el sacerdocio, lo toma la mujer. Porque dice la palabra que no hay hombre y no hay mujer. Pero cuando lo toma la mujer, no es por ser machista, pero ya hay un desorden. ¿Por qué? Porque Dios estableció un orden de cobertura. Amén. Amén. Entonces nosotros los varones, la responsabilidad que Dios nos ha dado es de ser el primero. Vemos que el diablo está haciendo algo, un estrago en nuestra familia. Debemos ser el primero en ir a orar. El primero de buscar la presencia. El primero, amado, de ser sobrio ante una dificultad, ante un problema. Nosotros no tenemos que explotar. Nosotros tenemos que estar sobriamente. ¿Por qué? Yo cuando entrené artes marciales, amado, me enseñaron algo, que en una pelea no se pelea lo loco. No. Uno tiene que aprender a tener la mente tranquila. Porque cuando uno no tiene la mente tranquila, se ciega y no puede ver la solución a los problemas. Amén. ¿Me van a entender? Por eso dice ser sobrio y velado. Amén. O sea, dentro de una familia, nosotros los hombres tenemos que ser los primeros que nos congregamos. Los primeros que busquemos al Señor. Los primeros, amados. Ser el ejemplo de nuestra familia. ¿Aló? Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6.
Dice, porque tenemos que entender algo, porque cuando hablamos de cabeza siempre nace el machismo. Ah, tú tenés que obedecerme. No. El original dice que la mujer debe someterse conforme el hombre se someta a Dios. O sea, yo entre más me someto a Dios, la mujer tiene que someterse. ¿Pero en qué aspecto? No en un aspecto de que tú la obligues a someter, sino que tu ejemplo seas un ejemplo de vida y por ende se va a someter la mujer. Amén. Amén. 1 Pedro 5:6 dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Entonces cuando habla de la poderosa mano de Dios, está hablando de los 5 ministerios. Otra forma, y como le estábamos hablando delante, estaba enseñando delante, que cuando se rompe una cobertura, ¿qué hace Dios? Envía hombres. ¿Para qué? Para entregar cobertura. ¿Y quiénes son los ministros primarios? Dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere Él tiempo. Isaías 18:12 dice, y los tuyos edificarán ruinas antiguas, cimientos de generación en generación. Será llamado el reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. O sea, ¿qué le llama? ¿Cuál es el trabajo ministerial? Para entregar cobertura, pero no solamente de los pastores, sino también del sacerdote como hombre, un hombre dentro de una familia, como sacerdote, un jefe de familia, un padre. ¿Qué cosa? Ser un reparador de portillos. ¿Qué significa eso? Que ante un problema yo no voy a estar diciendo ya, todo se acabó, nos divorciamos, aquí, allá, pam, chao. No. Tenemos que reparar la situación. Amén. Tenemos que buscar una solución ¿a qué? A lo que se está enfrentando. Pero también la mujer es cobertura de quién? De sus hijos. ¿Por qué? Porque una mujer virtuosa cuida su casa. Amén. Amén. La mujer también da cobertura a quién? A sus hijos. ¿Por qué? Porque ese es el orden que Dios ha entregado. Amén. Entonces, la versión lenguaje sencillo de Isaías 18:12 dice: reconstruirán la ruina antigua, reforzarán los cimientos antiguos y los llamarán reparadores de muros caídos. Amén. O sea, ¿cuál es la labor de la cobertura? Es reparar. Si algo se ha destruido, hay que repararlo. 58. ¿Ah? 58:12. 58:12. ¿Amén? Entonces, ¿qué estamos hablando? Que somos ¿qué cosa? Si nosotros queremos dar cobertura, no tenemos que tener una mente de destrucción, sino de restauración, de reparador de qué? De portillos. De portillos, reparadores de muros. Amén. ¿Por qué? Porque los muros dan la cobertura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reparar, restaurar. Otra forma, amado, otro tipo de cobertura, Malaquías capítulo 3, versículo 10 al 11, dice: caer todos los días mal alcoholí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Otra forma de cobertura, amado, es el diezmo y la ofrenda. Amén. Primero está Dios, luego Jesucristo,
el padre de familia, la madre da cobertura a los hijos, pero también el padre da también cobertura a los hijos. Amén. Pero Dios estableció también una cobertura intermedia entre Dios, entre Jesús y el hombre, que son los ministros. Amén. ¿Para qué? Preocupados para reparar los portillos. Amén. Para cuando se abre la brecha, estar ahí, ¿para qué? Para ser vallados. ¿Para qué? Para que el enemigo no cumpla su propósito, que es destruir, robar y matar. ¿No entendemos? Pero la otra cobertura también son los diezmos. Entonces dice que a través de los diezmos, ¿qué va a hacer Dios? Proteger, ¿qué cosa? Nuestras finanzas. Amén. Y otras cosas más, pero dice que reprenderé al devorador. ¿Ya? Dice, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Amén. Porque muchas veces viene este espíritu devorador a través de la esterilidad. Y las cosas que hacemos no prosperan. Amén. Cuando la Biblia dice que todo lo que nosotros hagamos prosperará. Amén. Amén. Entonces, otra cobertura es el diezmo y la ofrenda. Entonces, ¿cómo permanecemos en la cobertura? Amén. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1-2 dice: y acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Te alcanzarán si oyeres a la voz de Jehová tu Dios. O sea, ¿cómo yo permanezco bajo esa cobertura? Solamente a través de la obediencia. La obediencia, amado, es algo tan menospreciado, pero en el reino de Dios es algo tan importante que va a marcar nuestra vida, que va a marcar nuestro futuro. ¿Por qué muchas veces, amado, caímos tantas veces en cosas malas y vivimos consecuencias terribles? ¿Sabes por qué? Por causa de la desobediencia. ¿Por qué? Porque por causa de la desobediencia, ¿qué hago? Me salgo de la cobertura. Amén. Amén. Entonces, dice que cuando se oyere atentamente la voz de Jehová, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y de ahí para abajo habla de toda la bendición. Será bendito la ciudad, será bendita la empresa de amasar, será bendito tu granero, será bendito tu trabajo, será bendito la ciudad y en el campo, etcétera, etcétera, Amén. etcétera. Amén. ¿Por qué? Porque la obediencia me mantiene en la cobertura. Diga a tu hermano, la obediencia me mantiene en la cobertura. La obediencia me mantiene en la cobertura. Amén. Pero dice, Deuteronomio 28:15 dice: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, y que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Amén. O sea, si yo estoy en obediencia o desobediencia, va a determinar lo que me alcanza. Si estoy en obediencia, estoy bajo la cobertura de Dios y de los ministros, ¿qué va a pasar? Van a venir todas estas bendiciones. Pero si estoy y me revelo en algún tipo de cobertura, dice la Biblia aquí, me alcanzarán, pero ¿qué cosa? Maldiciones. Sí. Entonces no es una cosa, amado, de que te maldigan o no te maldigan, es una cosa de obediencia y consecuencia. Amén. O desobediencia y consecuencia. Pero hay una promesa: estas cosas te alcanzarán. Amén. O sea, lo bueno y lo malo que hagamos nos va a Alcanzar. Amén. Por eso en Romanos capítulo 13, versículo 1-2 dice: sométase toda persona a las autoridades. A las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de
Dios. Las que hay y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Amén. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, toda autoridad ha sido puesta ¿por quién? Por Dios. El problema es que si yo me levanto contra la autoridad, no me levanto contra el hombre, sino me levanto contra quien puso al hombre. ¿Van entendiendo? Amén. Entonces, cuando yo me salgo de la cobertura de un ministro, ¿qué pasa? También, por ende, me salgo de la cobertura de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Tenemos que aprender a habitar en la presencia. Amén. ¿A habitar en qué? Bajo la cobertura de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 1 a 3 dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Está la autoridad que son los padres. Dice: porque esto es justo que lo obedezcan, sean como sean tus papás. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestro hijo, sino criadlo, pero dice, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Amén. O sea, la cobertura no agrede. Y esto tanto para los padres naturales como espirituales. La cobertura no agrede. La cobertura enseña disciplina. Amén. Y amonesta en el Señor. ¿Van entendiendo? Hebreos capítulo 13, 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como a quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose por tiempo no provechoso. Amén. Ahora tengo que entender algo. Está la obediencia y el sometimiento. ¿Cuál es la diferencia entre la obediencia y el sometimiento? Yo obedezco porque me gustó la orden. Y lo hago. El sometimiento, yo obedezco porque tengo que obedecer, porque es una ley espiritual. Aunque no me haya agradado lo que me mandaron a hacer. Amén. Entonces, fíjate, en Efesios capítulo 6 dice: obedecer al Señor a vuestros padres. No habla de sometimiento. Pero cuando habla de los pastores, dice: obedézcanle y sométanse. Porque hay muchas cosas que se te va a enseñar y no te va a agradar. Pero eso te va a hacer bien. Eso te va a bendecir. Eso te va a cubrir de todo lo que el diablo está soltando sobre las vidas de este tiempo. Amén. Porque hay cosas que no nos agradan de hacer. Pero por amor a Dios y por obedecer al Señor y agradar a Dios, tenemos que obedecer. Amén. 1 Corintios capítulo 11, versículo 10 dice: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa del ángel. Y esto está hablando del velo. ¿Por qué? Porque en estos últimos tiempos la mujer sobre todo está sufriendo un ataque espiritual terrible. Amén. Entonces la mujer tiene que usar una señal de autoridad, dice 1 Corintios. Amén. Porque tenemos que ser proféticos. Amén. Amén. Pero eso lo vamos a enseñar más adelante. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la cobertura? Isaías capítulo 43, versículo 2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegará.
Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. O sea, tenemos que entender algo. La cobertura de Dios es una promesa. ¿Creo que es? Una promesa. Entonces Dios dice, cuando pases por el agua, yo voy a estar contigo. Cuando pases por los ríos, no te vas a ahogar. Pero cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. No está diciendo que Dios nos va a librar de la agua, que Dios nos va a librar de los ríos, que Dios nos va a librar del fuego, no. Sino va a haber una temporada en nuestra vida, o un periodo en nuestra vida, que vamos a tener que pasar por el agua, que vamos a tener que pasar por los ríos, que vamos a tener que pasar por el fuego. Y está hablando de pruebas. Está hablando de qué cosa. Está hablando, amado, de un crecimiento. Porque hay un bautismo de los 7 que es el bautismo de fuego. Amén. Es ahí donde Dios moldea nuestro carácter. Es ahí donde Dios, ¿qué hace? Moldea nuestra vida. Amén. Moldea nuestra alma. Amén. Entonces cuando pasemos por el fuego, Dios nos promete ¿a qué? A no quemarnos. A que no vamos a ser destruidos. Amén. Por la prueba, la dificultad o la crisis que estamos viviendo. Amén. Job capítulo 1, versículo 8 al 10. Dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso Job teme a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él, a su casa y todo lo que tiene, al trabajo de sus manos, le han dado bendición? O sea que cuando nosotros estamos cubiertos, cuando nosotros cubrimos, una de las cosas, de los beneficios de la cobertura, es que todas nuestras áreas empiezan a ser prosperadas. Amén. Amén. La prosperidad nos encierra, no denota, amado, a las pruebas. La prosperidad nos va denotando al carácter que vamos teniendo ante la situación adversa. Amén. Por eso dice que la prueba de vuestra fe produce Paciencia. paciencia. Una prueba produce Paciencia. paciencia. Pero la paciencia, ¿qué cosa? Tribulación. O sea, Dios no te promete de que va a pasar algo suavecito y después no va a vivir Tranquilamente. una vida de color de rosa, sino van a venir pruebas más fuertes. Pero esa tribulación que va a hacer va a traer esperanza. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque si Dios nos salvó o nos libró de la prueba y nos sacó más que vencedor de la prueba, en la tribulación también nos va a sacar más que vencedor. Amén. No va a ser vencedor en la tribulación, en la persecución. Amén. ¿Y eso por qué? Porque necesitamos forjar nuestro carácter. Amén. Amén. Por eso dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud conforme prospera tu alma. Entonces, mientras prospera mi alma, todas las cosas van a ser prosperadas, pero para que mi alma prospere tiene que venir la prueba, tiene que venir la tribulación. Amén. Amén. ¿Para qué? Para que toda área de mi vida vaya siendo prosperada. ¿Cuánto le han pedido paciencia a Dios? Amén. Amén. Porque Dios no te da una paciencia mágica, sino Dios te pone prueba o permite la prueba. ¿Para qué? Para desarrollar ese potencial que se llama paciencia en tu vida. ¿Me van a entender? Amén. Entonces, cada cosa que le pedimos a Dios, Dios nos va a hacer vivir. Señor, yo quiero ser usado en sanidad. Va a venir gente enferma. Amén.
decirte, hermanito, hermanita, ¿sabes lo que pasa? Que estoy tan enfermo. Ya hermano, vamos a estar orando por usted. Y no, yo te estoy llamando aquí y tú quieres ser usado en sanidad. A poner con las manos. la persona. Amén. ¿No quieres ser usado? Señor, yo quiero prosperar, oro por prosperar. Y Dios te envía un trabajo. No, que me canso mucho. ¿Cómo Dios te va a prosperar? Porque muchos piensan que prosperar es que va a venir un ángel con un saco de billetes a dejarte montar. Puede pasar. Para que crees que es posible. Amén. Pero yo tengo que desarrollar mi carácter. Pero mi tiempo libre es ser fiel con el Señor. Amén. ¿Entiendes? Hechos capítulo 28, versículo 13 dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano, o sea, lo mordió. Y cuando los naturales, o sea, los que habitaban ese lugar, vieron a la víbora colgando de su mano, se decían uno a otro: ciertamente este hombre es homicida, a quien ha escapado del mar, la justicia no lo deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Y ellos estaban esperando que se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. O sea, dice la Biblia que él venía escapando de un naufragio y llega a una isla y empiezan a hacer fuego en la noche. Y el apóstol Pablo está haciendo fuego y de repente lo muerde una víbora. Esa víbora era una de las más venenosas de ese lugar. Por eso los naturales, los que estaban ahí, los que la habían recibido, lo único que esperaban es que Pablo se muriera. Pero Pablo no se murió. O sea, cuando estamos en cobertura, amado, ¿qué significa? Que te puede morder una víbora, una araña de rincón, te puede... A mí una vez me mordió una araña de rincón en el baño. Nunca fue un médico. No me pasó nada. ¿Por qué? Porque gozamos de una cobertura sobrenatural de parte del Señor. Y si una enfermedad nos ataca, Dios nos sana sobrenaturalmente también. Amén. Lucas capítulo 10, versículo 19. Dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, del enemigo, y nada os dañará. O sea, una de las cosas de la cobertura es que nada nos va a dañar. Amén. ¿Nos pueden atacar? Sí. Pero no nos van a destruir. No nos van a dañar. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios. Podemos pasar por el agua, podemos pasar por el fuego, pero tenemos que entender que una de nuestras señales como hijos de Dios es que estamos bajo cobertura. Amén. Amén. Pero también, ¿qué pasa? Que cuando estoy bajo cobertura, Dios me da poder. Amén. ¿Cómo voy a resistir al diablo si no tengo poder? ¿Cómo voy a resistir al enemigo? Porque si el diablo es nuestro enemigo sobrenatural, ¿cómo Dios no me va a dar poder para resistirlo? Y yo tengo poder. Yo tengo poder. Que yo tengo el poder, no. Claro. No, Dios nos dio el poder sobrenatural. ¿Para qué? Para combatir aquello que es sobrenatural. Pero también se manifiesta en lo natural. O sea, estar bajo cobertura no solamente Dios nos cubre, Dios nos guarda de peligro, sino también nos da el poder, la autoridad. ¿Para qué? Para atacar a aquello que nos está atacando. Amén. Amén. Por eso le dice: oye, he aquí os doy potestad de hollar serpientes. La palabra hollar significa pisarla. ¿Hasta qué? Hasta partirle la cabeza. Amén. Sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará.
Mateo capítulo 8, versículo 9 dice, estoy terminando ya, dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Lo estuvimos hablando en una de las predicaciones, dice, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ven, y este va, al otro ven, y viene, y a mi siervo a esto, y lo hace. Amén. O sea, ¿qué nos da? Nos da poder y nos da autoridad. Amén. El estar bajo cobertura nos da una autoridad espiritual. ¿Para qué? Para ordenarle a las cosas. Amén. Para hacer decretos, declaraciones proféticas. Y estas comiencen a operar en el mundo espiritual. Por eso Jesús al apóstol Pedro le dice, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, pero todo lo que desate en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Amén. El problema es que muchas veces en las intercesiones, porque esto se toma también no solamente como un estatuto de vida, sino como intercesión, muchas veces atamos, pero no desatamos nada. Señor, yo ato el Espíritu Santo, ato lo que está en mi familia, ato, pero después no desato nada. Un ejemplo, un espíritu está atacando a mi familia. Griterío, es uno de los más comunes. Entonces, ¿qué pasa? Llegan, todos se aman, por el chat todos se aman, se miran y son como perro y gato. ¿Por qué? Porque en ese lugar hay un espíritu de gritería, de pleito, que también se llama fruflas, ese espíritu. Entonces, ¿qué hacen? Él marca un clima en el hogar. Y ese clima se llama contienda, gritos. Entonces tú te pones bajo esa cobertura y comienzan. Se miran y comienzan a pelear. Yo me acuerdo que cuando estábamos viviendo el proceso con mi esposa, éramos hermanos en ese tiempo, y me había apartado del Señor 1 año y 3 meses por causa del trabajo, porque trabajaba de sol a sol. Los cultos en mi iglesia donde iba era el día sábado, yo tenía que ir los días domingos, tenía por dónde congregarme. Entonces, ¿qué pasó? Que el enemigo empezó a tomar posesión, tomar autoridad. Y con mi esposa peleábamos. Pero dentro de mí yo decía, ¿por qué estoy peleando con ella? Si yo la amo a ella, ¿por qué estoy peleando con ella? Pero en mi interior, estábamos agarrándonos. No sé si le ha pasado a ustedes eso, ¿no? O es locura mía. Pero ¿por qué yo peleo con esa? ¿Por qué yo peleo si yo quiero estar bien con mi esposa? Pero ¿por qué yo me la veo y peleo con ella? ¿Por qué yo llego a la casa y quiero irme? ¿Por qué? Porque hay una operación de un espíritu. ¿Me entienden? Que somete a la autoridad, que imponen su autoridad, someten su deseo en el mundo actual. Amén. Entonces, ¿qué hago yo? Tengo que atar, tengo que ser sobrio, tengo que aprender a pensar, ser sobrio. Aprenda a pensar, a mirar y vela, estate atento, ora en la dirección. Entonces yo veo lo que está aconteciendo y comienzo a orar. En el nombre de Jesús, yo ato todo griterío, ato todo pleito, ato todo contienda. Pero en el nombre de Jesús, desato el amor, desato la bendición, desato la unión. Atamos pero no desatamos. ¿Aló? Dios nos dio poder para atar, pero nos falta la revelación para desatar. Amén. Tengo que desatar lo bueno. Desato tu bendición, desato mi restauración familiar, desato la restauración matrimonial, desato la bendición, desato la casa, desato el auto. ¿Por qué? Porque están atadas. ¿Y quién lo ató? El enemigo. Pero Dios me dio la autoridad. ¿Por qué? Porque estoy bajo autoridad. Amén. De decirle a esto que se haga y se hace. De decirle este que vaya para allá y se va. Autoridad. Sí, escrito está.
Si tú tuvieras fe, como un grano de mostaza, y le dijera, perdón, si tuvieras fe y no dudaras en tu corazón, y le dijera a ese monte, échate al mar, lo que tú digas, creyeras que será hecho, eso será hecho. Autoridad, ¿por qué? Porque está bajo cobertura, porque está bajo obediencia, porque está bajo el sometimiento. Amén. Y por eso nos da la autoridad. Por eso el centurión le dice, yo sé que tú eres un hombre bajo autoridad. Amén. No le dice, tú eres un hombre que tiene autoridad. No, él le dice, tú eres un hombre bajo autoridad. ¿Por qué? Porque yo también soy un hombre que está bajo autoridad. Y le digo, ve, a este ve, y este va, al otro ven, y este viene, y a mi cielo a esto, y lo hace. Autoridad espiritual. Amén. Amén. Para atar Y y desatar. Y atar, Atar pero desatar. y desatar. Tienes que desatar la bendición. Tienes que desatar el amor. Tienes que desatar la restauración. No ates solamente al demonio, sino desata lo de Dios sobre tu vida. Que tu reino venga, que el reino de Dios sea desatado sobre tu vida. Que el reino de Dios sea desatado sobre tu matrimonio. Que el reino de Dios sea desatado sobre tu familia. Amén. Y para terminar, Salmo 91:7 dice, caerán a tu lado mí y de amiga a tu diestra, más a ti no llegará. Cuando estamos bajo cobertura, van a venir 10.000 por nuestra derecha, 1.000 por nuestra izquierda. Imagínate, 11.000 ataques. 11.000 ataques. Más a ti no llegará. ¿Por qué? Porque está bajo cobertura. No hay brecha en ti. Y eso es lo importante de la cobertura. Para resumir, la cobertura espiritual, primeramente, proviene de Dios Padre, luego Jesucristo, que es el Hijo Hijo, de los pastores que son la mano de Dios, luego deriva ¿a qué? Al esposo, a la mujer y la mujer a los hijos. Ese es el orden de cobertura establecido por la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Entonces, tenemos que entender algo. Que la cobertura de un hijo de Dios es importante. ¿Por qué? Porque tenemos ataques. ¿De quién? Salmo 91 habla de los ataques que tenemos. Del lazo del cazador, de la peste destructora, que son enfermedades mortales, el lazo del cazador, trampas del enemigo. Puede ser una trampa espiritual, una trampa natural. Amén. Luego, el terror nocturno. Gente que no puede dormir de noche, que tiene miedo en las noches. Terror nocturno. La pestilencia y la oscuridad, que son sombras nocturnas. Hay hogares que las personas ven sombras, duendes. Sí. Amén. Por la noche. Yo me enfrenté a un duende. Usted me dice, pastor, un duende real, sí. Y yo lo vi. Y tuve una lucha espiritual. Porque esas son entidades demoníacas. Saetas, que son ataques espirituales. Lo que ha pasado es de que de repente vas caminando y ¡pum! Algo te duele. Soy el único. Las opresiones son saetas. Amén. Mortandad, peligro de muerte. Decreto de muerte, diseño de muerte. Amén. Los impíos, dice la palabra. Los impíos, ¿cuáles son los impíos? La gente que se salió de la iglesia. ¿Pero qué dice la Biblia? Que busca la destrucción del justo. Amén. O sea, el impío que busca, que el justo caiga. Que el justo sea destruido. Los impíos. Por eso dice, y verá la recompensa de los impíos. ¿Cuál es la recompensa? Que se levantan contra nosotros, pero ellos caen. Amén. Quieren avergonzarnos, ellos son avergonzados. Porque estamos bajo cobertura. Amén. El mal, las maldiciones, la plaga, que son desastres. ¿No sé si se ve bien? Pero dice que el ángel de Jehová acampa alrededor. Amén. ¿Cierto? Cuando el ángel de Jehová acampa, es porque tenemos la cobertura de parte de Dios. ¿Ya?
Entonces viene el león, el becerro del león, el aspid, el dragón. Esto lo voy a poner en el grupo de WhatsApp. ¿Qué imagen? El dragón. Ahí no se nota, pero ahí está el diablo como león rugiente buscando a quien devorar. También otro círculo parecido. Entonces, les digo. Entonces aquí está el ángel, ¿cierto? Pero acá el diablo, ¿qué hace? También rodea. ¿Para qué? Para ver una brecha. ¿No? Pero ¿qué pasa? Es ahí donde sale una brecha. Dios pone a los ministros, los preparadores deportivos, ¿para qué? Para levantar vallados. Amén. Y cubrir esa brecha. Entonces, ¿qué va a hacer el diablo? Va a rodear y no va a poder encontrar. Porque la brecha que se abrió está cubierta por un preparador deportivo. Esa es la cobertura ministerial. Eso es lo que me reveló el Señor de la cobertura ministerial. Amén. Entonces, ¿qué hace? Trata. Y como hay ministros preparadores deportivos, se pone en la brecha y el enemigo no va a poder pasar la brecha. Uno la abrió. Amén. Amén. Pongámonos de pie. Y vamos a orar. Quiero que se junten como familia, que pasen adelante, pero se junten como familia. Dios me entregó un diseño para orar, para ministrar. Y júntense con familia. Avisen a la pastora que venga con los niños que están. Y vamos a orar por la cobertura.